Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, en esta mañana que ya es jueves? Entonces, estamos después ya de la mitad de la semana y nos da muchísimo gusto verte nuevamente aquí con nosotros en el cafecito de la mañana. Te agradecemos la oportunidad que nos das de poder compartir contigo porciones de la palabra de Dios y hacer de este momento un momento delicioso, un momento, un espacio, un remanso espiritual donde podamos abrir la palabra de Dios, en donde podamos venir a decirle a Dios cómo nos sentimos, en donde podemos venir a Él y preguntarle a Él algo para nuestra vida, en donde podemos cerrar ese círculo de la comunicación con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios y en un momento de quietud, de calma, de tranquilidad, en donde solo lo que interesa y solo lo que importa es que tú y yo estemos delante de Dios. Y pues hoy tengo varias cosas para ustedes en el cafecito de la mañana. Si tú estás llegando, te queremos dar la bienvenida. Estamos en el cafecito de la mañana. Entonces, siéntete bienvenido, toma tu Biblia, ábrela con calma, escucha lo que Dios tiene para ti, para mí, en esta mañana, en donde tenemos la oportunidad de crecer juntos. Antes de iniciar nuestro día, empezar. Y si te diste cuenta, me estoy apoyando del pasaje que está en el Salmo 63:1 y dice la palabra de Dios: Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en la tierra seca y árida donde no hay aguas. Así que de mañana, dice, de madrugada te buscaré. Siempre es el mejor momento para conocer a Dios, para buscar a Dios. Qué mejor que sea tempranito, qué mejor que sea de madrugada, qué mejor que sea la primera cosa, la primera actividad que tú y yo hagamos es venir con Dios. Entonces, me voy a permitir presentarte un pequeño videíto que hemos preparado para ti. Entonces, te lo voy a presentar, quiero que lo veas y vamos nosotros a seguir platicando contigo. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que es bonito poder levantar, poder abrir las cortinas de tu recámara y si tienes la oportunidad de ver un paisaje, que tú puedas deleitarte y ver cómo sale el sol en el horizonte, cómo los colores oscuros de la noche dejan pasar a una mañana y en donde nuestras mañanas empiezan a verse azules, con ese toque amarillo, y cómo la vida empieza a funcionar y cómo los pajaritos empiezan a vivir y todo empieza a cobrar vida y empieza a tener actividad. Pues la oración es algo muy importante en nuestras vidas y esta mañana queremos hablar de esto. El gran tema para hoy es la oración. Entonces, nos vamos a apoyar en algunas láminas, pero fíjate bien, el Salmo 63 nos dice: de madrugada te buscaré. Y tenemos un gran ejemplo
el mayor ejemplo que tú y yo podemos tener en la vida está en Marcos capítulo 1, versículo 35. Y hablando justamente de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro mejor ejemplo, porque Él como Hijo de Dios, siendo completamente humano, aunque completamente Dios, pero en esa humanidad completa, Él, fíjate cuáles eran sus actividades. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Como hijo de Dios, si algo le gustaba a nuestro Maestro, al Señor Jesús, era orar. Si la necesidad que él tenía era orar, esta era la que gobernaba su vida. Si el ejemplo que quería mostrarle a los discípulos en cuanto a la oración, si algo tenía el Señor Jesús que mostrarles, que enseñarles, es a orar. Por eso cuando alguien vino y le preguntó a uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Entonces él dijo, venga, les voy a enseñar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza a dar la mejor cátedra que tú y yo podemos encontrar en la propia palabra de Dios para ejercer este recurso de venir ante Dios y estar allí con Él en oración. Porque la oración es el recurso más importante que tiene la iglesia y es el más descuidado. M. Bones, el gran escritor sobre la oración, dice que la oración es la cenicienta de la iglesia. Está allí perdida. Y nos preocupamos por programas, por planes, por campañas de evangelismo, por campamentos, por marchas, por muchas actividades, que no es que estén mal, pero descuidamos la oración. Y es el recurso que tenemos cada hijo de Dios. Y si de algo, por algo se preocupó el Señor Jesucristo, es por enseñarnos a ti y a mí el valor que tiene la oración. Siendo Él el Dios creador, el Dios que creó, ve nuestra lámina, el universo, las montañas, los ríos, las nubes, el amanecer, el anochecer, todo lo que está allí Dios lo creó. ¿Crees que Él necesitaba oración? Como humano, como persona que era, Él nos enseña que es necesario estar pegados a la vida, porque con la oración tú te acercas a Dios, te acercas al Dios de la Biblia y Él anhela, a Él le gusta tener comunión contigo y conmigo a través de la oración. Entonces, este es el gran recurso que tenemos como hijos de Dios y cuando tenemos un problema, la oración es una gran montaña a donde poder tener referencia. Cuando tenemos un problema, la oración es el escudo que nos permite sobrellevar y pasar la tormenta. Cuando hay un problema, la oración es la llave que nos va a abrir el mañana. Es la llave que nos abre la oportunidad de estar ante la presencia misma de Dios y decirle a Él, derramar nuestra vida. Quiero decirte que la iglesia temprana, en el libro de los Hechos, estaban teniendo un gran problema. El gran líder de la iglesia temprana, Pedro, estaba encarcelado. Por causa del evangelio, estaba preso. Pero la iglesia, en lugar de sentirse atemorizada, en lugar de sentirse sola, triste, angustiada, con incertidumbre, sin saber qué hacer en la vida, lo que hizo fue ponerse de rodillas. Y lee lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No había nada que pudiera pasar en la cárcel. La libertad era algo lejano para Pedro. Pero fíjate lo que pasó. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es el valor de la oración. El recurso del cristiano es la oración. ¿Qué problema tienes en esta mañana? Eres parte de las 600,000 personas
que acaban de ser despedidas del Seguro Social por falta de trabajo, te has levantado hoy sin saber qué hacer mañana. ¿Ya no tienes trabajo? ¿Ya no sabes si vas a tener trabajo? ¿Ya no sabes de qué vas a vivir? El recurso que tienes hoy es la oración. Así que tú y yo podremos venir y derramar nuestro corazón. La Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero si al menos la iglesia entendiera el valor que tiene la oración, si al menos la iglesia supiera el valor de la oración, otro gallo cantaría, dicen en mi pueblo. Y para el apóstol Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, el gran león de Dios, el que le dio la estructura, la arquitectura, la forma, el que develó los misterios escondidos en la palabra de Dios y que dice en Efesios 3 que Dios le concedió a él esa gracia y esa facilidad para montar la estructura de lo que sería llamada la iglesia. Bueno, él fíjate lo que dice. En un pasaje, ahí llegando a una ciudad llamada Filipos, en Hechos capítulo 16, versículo 3, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, a donde acostumbraba hacerse la oración. Así que Pablo no solamente fue llegar a compartir la palabra, sino también llegó al momento de la oración. Para él era un asunto de suma importancia orar. Romanos 12 nos dice, el mismo apóstol Pablo, fíjate cuál era la imperiosa necesidad que él tenía. Dice en Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí, amigos. Sí, amiga que me escuchas. Constantes en la oración. ¿Tienes algo por qué darle gracias a Dios? Ven a orar. ¿Tienes un problema que no sabes cómo resolverlo? Ven a orar. ¿No sabes qué decisión tomar? Ven a orar. ¿Quieres darle gracias a Dios porque te sientes contento, contenta? Ven a orar. ¿Tienes ganas de llorar? Ven, llora y ora también. ¿Tienes ganas de sentirte acompañado, acompañada? Ven a orar. ¿Quieres leer la palabra de Dios y quieres que Dios te muestre y te revele las cosas? Ven a orar. ¿Te has despertado en la noche y no sabes qué hacer? Ponte a orar. ¿Vas en el camino al trabajo y vas en el camión? Ponte a orar. ¿Vas manejando en tu carro? Ora en voz alta. El recurso de la oración, porque tienes a Dios aquí en tu corazón. Si tú has nacido de nuevo y tienes a Cristo en tu corazón y le has rendido tu vida, Él está aquí y Él va a tu mano, Él va al lado tuyo. Entonces, ponte a orar. ¿Estás enfermo? Ponte a orar. Quizá Dios te conceda el milagro de la sanidad, pero ven a orar. Que la oración sea lo que te consuma, que la oración sea el escudo para pelear, que la oración sea ese calzado para poder caminar con paso firme, que sea la lámpara que alumbre tu vida, tu camino, que ilustre tus pensamientos, que sea el sombrero que te proteja de ese sol inclemente, de la vida, de los problemas, que la oración sea el recurso único y básico. No te preocupes por publicar en Facebook, oren por mí. No, ora tú. No te preocupes por decirle a los demás, me siento triste, me siento sola. Ven y dile a Dios. Él quiere escucharte. Es más, Él ya conoce lo que tú tienes, lo que tú sientes, lo que te pasa. Y Él ya tiene la respuesta. Pero si algo anhela Dios es verte de rodillas. Y el mundo del mal también se conmueve
cuando tú oras. Cuando tú te pones de rodillas, el infierno tiembla. Cuando tú y yo oramos, el mundo de las tinieblas se tambalea. Porque tú y yo tenemos un recurso muy importante, básico, fundamental, primordial, inherente a nuestra vida, que es la oración. El círculo de la comunicación se cierra de esta forma. Dios te habla a través de su palabra. Tú hablas con Dios a través de la oración y el círculo de la comunicación, ese ciclo que nunca termina, allí está. Por favor, ven a orar. Sea cual sea lo que tienes, no te canses de orar. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, a cualquier hora. Daniel, cuando supo que se había confabulado un plan para afectarlo, para lastimarlo y para quitarlo de la posición privilegiada que tenía frente al rey, oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Oraba 3 veces al día, oraba sin cesar. Y no pasó nada. Lo aventaron al calabozo, pero la oración hizo que Dios lo protegiera. Cruzó por el valle de sombras, por el valle de muerte, pero Dios estuvo a su lado. Pero él oraba, orar sin cesar. Si te preguntas qué pasó con Pedro, fue liberado de una manera milagrosa. Así que él salió, va, toca la puerta, preguntan, ¿quién es? Soy yo, Pedro. Porque él oraba sin cesar. Que tú y yo hagamos de la oración un estilo de vida que sea como la respiración para nuestra persona, que sea un vaso de agua para el sediento, que sea un árbol donde hay tranquilidad, donde hay seguridad, donde hay sombra, donde te sientes protegido, que eso sea la oración para ti y para mí. Que sea una antorcha que alumbre en lugar oscuro, que eso sea la oración para ti. Te quiero compartir dos pensamientos, uno de ellos del gran John Wesley. John Wesley fue un pastor anglicano muy importante que nació en 1703, murió casi a fines del siglo XVII, por ahí del siglo XVIII, por ahí de 1791 muere John Wesley. Pero fíjate lo que él dice, y esto es lo que quiero compartir contigo esta mañana. Dice, nunca podremos estar más cerca del cielo, de Dios, y en más profunda simpatía y comunión verdadera con el Señor Jesucristo que cuando oramos. Denme 100 predicadores que no teman nada sino al pecado y no deseen más nada sino a Dios. Me importa un comino que ellos sean clérigos o laicos, los cuales harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino del cielo en la tierra, pues Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. John Wesley decía, vamos a orar. No necesitamos grandes estudiosos de la Biblia, necesitamos gente orando. No necesitamos campañas, necesitamos orar. No necesitamos marchar en las ciudades, necesitamos orar. No necesitamos shows para que la gente venga, necesitamos orar. No necesitamos campañas de sanidades y milagros para atraer a las personas, necesitamos orar. Y no necesitamos decir públicamente que vamos a orar. Necesitas tú doblar tu rodilla en tu habitación y orar. Orar en secreto. Porque el secreto de la oración es orar en secreto. El secreto de la oración es orar en secreto. Nadie necesita saber que oras más que Dios.
Nadie necesita saber de cómo se derrama tu corazón más que Dios. Como John Wesley dice, denme 100 que oren. Con esos el mundo se va a trastornar. Con esos el infierno se va a tambalear. Dios no va a hacer nada sin obras. ¿Quieres estar en los planes de Dios? Ven a orar. Te voy a compartir otra reflexión de Philip Henry. Y él dice, estate seguro de ser cuidadoso con tus deberes secretos. Sea lo que sea que hagas, manténlos siempre activos. El alma que es descuidada en lo que a ellos se refiere no podrá ser prosperada. La apostasía casi siempre comienza cuando la oración es descuidada y olvidada. Dedica bastante tiempo a la comunión secreta con Dios. Deja de publicar en Facebook que estás orando. Ponte a orar. Es curioso ver que alguien dice, quiero que oren por mí, y la gente escribe orando, orando, orando. Deja de escribirlo, ponte a orar. Y que Dios sepa que estás orando. Eso es lo importante. La apostasía casi siempre comienza cuando la oración es descuidada y olvidada. Dedica bastante tiempo a la comunión secreta con Dios. Ese es el secreto que enriquece al cristiano. Ora solo. Permite que la oración sea la llave que abra tu día por la mañana y sea el cerrojo que cierre por la noche. La mejor manera de luchar contra el pecado es luchar sobre nuestras rodillas. Qué frase tan increíble. Por eso la quise compartir contigo. Que la oración sea la llave que abra tu día y el cerrojo que cierre tu noche. Que sea la oración secreta. Lo que nadie sepa más que Dios. ¿Qué importa que la gente no sepa que oras? Siempre y cuando Dios lo sepa, ¿con eso es suficiente? La mejor manera de luchar contra las adicciones, la mejor manera de luchar contra ese desgano, contra esa falta de vida espiritual, cuando sientes que tu vida cristiana es monótona, es vacía, es simple, ya no tiene propósito, ya no sabes qué hacer, porque probablemente has descuidado la comunión con Dios a través de la oración. Y de eso se trata el cafecito de la mañana. Se trata de que hoy tengamos un recurso que es orar. Y acuérdate de esto. El secreto de la oración es orar en secreto. Si la iglesia, si empezáramos a orar tú y yo, el mundo cambiaría. El mundo te trastornaría. El mundo sería distinto y seríamos testigos de grandes milagros solo a través de la oración. Fortalezcamos pues la oración. Hagamos de la oración nuestro estilo de vida. Que la oración sea lo que gobierne tu vida. Y me quiero quedar con esa expresión de Philip Henry, y ojalá te la quedes grabada y ojalá la guardes contigo y la tengas por allí guardada como un tesoro, porque está escrito y seguro Dios lo inspiró a este hombre. Dice que la oración sea la llave que abra tu día y el cerrojo que cierre tu noche. Que la oración pues sea el recurso más importante que tenemos tú y yo en la vida. Eso va a ser muy importante. Así que hoy, y nuestro tema fue la oración, y que tú y yo podamos aprender y entender que la oración es básica, fundamental, es lo que nos va a dar la fuerza para vivir en el Espíritu. Es una conjunción, palabra de Dios, oración, llenura del Espíritu Santo, vida excelente. Es una suma de factores. Quiero darle las gracias a aquellos que nos han mencionado hoy. Queremos mandarle un saludo a Angie. Angie, ¿cómo estás? Ella nos ve desde Puebla. Entonces, pues, gracias a Dios por tu vida. Y efectivamente, el secreto de la oración es orar en secreto. Gracias a Dios por tu vida, Angie.
Tenemos también a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte, qué gusto leerte. Qué bueno que estés viendo nuestro cafecito de la mañana. Ivoncita, querida, gracias por estar allí también viéndonos todos los días. Gracias a ti que nos escuchas. Y yo quiero decirte algo especial en esta mañana. Quiero decirte que si tú estás viendo los cafecitos y si tú quisieras conocer un recurso que tenemos al alcance, a la mano de todos, si tú quisieras tomar estudios bíblicos, tenemos una serie de estudios a lo largo de toda la semana que queremos ofrecerte. Estamos estudiando los martes a las 6:30 de la tarde, una serie preciosa que se llama Reyes y Profetas. Los miércoles y jueves estamos estudiando Mateo 8:30. Los viernes estamos estudiando Jeremías. Los sábados estamos estudiando de 9 a 12, Cosmovisión Bíblica. Y los domingos estamos teniendo un servicio en línea digital a las 10 de la mañana. Pero quiero invitarte a que veas conmigo, por favor, este pequeño videíto que hemos preparado con muchísimo gusto para ti. Así es que disfrútalo. Vamos a verlo. Así que nada nos gustaría más que poderte ver junto con nosotros estudiando la palabra de Dios y también, ¿por qué no empezar a orar juntos? ¿Verdad? Pero hay recursos espirituales. Creo que este momento en el que estamos viviendo deberíamos de usarlo y podríamos aprovecharlo para prepararnos. ¿Qué mejor preparación podríamos tener para la vida que estar leyendo la palabra de Dios y estar orando? ¿Qué mejor la enseñanza, qué mejor lección podamos hacer para nuestra iglesia leyendo y orando? Y tú me vas a preguntar, pero Abraham, no tenemos reuniones. La iglesia está en tu casa. Si tienes el privilegio de tener a tu esposa, de tener a tus hijos, de tener a tu familia, a tus padres, a tus hermanos y los que viven allí contigo, esa es tu iglesia. Entonces, vamos a ejercer nuestro ministerio como iglesia leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando delante de Dios. Que este sea la dinámica que nos consuma todo nuestro día. Entonces, bueno, pues quiero saludar a Tony. Hola, Tony, ¿cómo estás? Qué gusto leerlos, de verdad, qué gusto. Entonces, pues, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que nos acompañan en este cafecito. Quiero decirte que estamos transmitiendo ya en nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo al mismo tiempo que en Facebook Live. Entonces, por favor, si crees que este recurso espiritual crees que puede ser de bendición para otras personas, compártelo. Compártelo en tus muros, compártelo en tus redes. Que no nos vean a nosotros, que no nos vean a las personas, que vean a Dios, que vean al Señor y que Dios pueda hablarles y que Dios pueda darles un milagro. El milagro de la revelación de su escritura, el milagro de la regeneración de sus vidas, que la salvación pueda alcanzar a muchas otras personas. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, yo decía, esto es como una manzana. He comido yo una manzana y me ha gustado, me ha encantado. Pero ven y pruébala. Solo necesitas venir y probarla. Así es el Evangelio. ¿Tú no conoces a Dios? ¿Te sientes lejos de Dios? Ven y pruébalo. Ven y dobla tu rodilla. Ven en esta mañana
y ora a Dios. Yo quiero hacer algo especial. Vamos a orar, porque la mejor forma de orar es orando. Entonces, allí donde estás, si tú no conoces a Dios, pero te llamó la atención este programa, hoy ven a orar con Él. Hoy ven a decirle a Dios cómo te sientes. Hoy ven a decirle a Dios qué necesitas. Ven, habla con Dios, ora con Dios. Si tú no conoces a Dios y quieres conocerle, tienes que saber que Él te ama, que estás muerto en pecado, que necesitas arrepentirte, que necesitas pedir perdón a Dios y necesitas abrir tu corazón. Así es que ven, ora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ora conmigo. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana porque hoy sé que me amas. Sé que has muerto por mí en una cruz y yo estoy separado de ti. Y por eso me siento solo y vacío, sola y vacía. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres, me cambies, me transformes. Gracias, Señor, porque hoy te conozco, porque hoy mi corazón se ha abierto. Y este recurso de la oración, hoy lo conozco por vez primera. Gracias, Señor, por darme tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y con este pequeño recurso, Dios te escucha. Porque no somos nosotros. Quizá nadie esté a tu lado, pero Dios sí. Y eso, querido amigo, querida amiga que nos escuchas, eso es suficiente. Te agradecemos, pues, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos por terminar. Nos vemos. Hasta la próxima.